Bueno, y tal como hemos estado anunciando, gimnasios, cines, teatro, casinos van a volver a abrir sus puertas. Así lo anunció el Ministerio de Cultura como parte de la fase 4 de la reactivación económica. Se están haciendo algunos ajustes para que empiecen a operar. ¿Es el momento oportuno? ¿Cuáles son los protocolos que están considerando y si serán suficientes o no? Vamos a conversar con el médico infectólogo, el doctor Eduardo Gotuso, lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Catherine. Con mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias por enlazarse con nosotros. Para comenzar, ¿usted está de acuerdo con que ya estos establecimientos empiecen a operar, entendiendo que esto congrega a mucho público? Hablamos de los gimnasios, de los teatros, de los casinos, que si bien es cierto, han dicho que el aforo permitido para espacios cerrados va a ser del 40%. Sin embargo, hablándose de la próxima llegada de una segunda ola, ¿cree que está bien la decisión del gobierno? Sí, dos cosas que son diferenciadas, ¿no? O sea, primero, estos grupos, si cumplen sus protocolos, no deben ser fuente de contagio, para lo cual ellos mismos deben ser responsables, porque en el momento que ellos comiencen a tener contagios van a tener problemas, van a tener que cerrar, etcétera. Claro. Entonces es indispensable que no solamente tengan los protocolos, sino los cumplan. En muchos sitios se ha ido abriendo progresivamente. Recuerda bien que hay más de 250.000 familias que dependen de esta situación. Exacto. Y es importante tampoco, por el otro lado, si tú no das eso, estas personas se vuelven, digamos, informales. Tienen que salir a vender algo en las calles, tener algo de economía, y eso también es un riesgo. Por lo tanto, en este balance es bueno que sepamos de que sí se puede hacer eso con el propio control de los dueños de esos negocios. Ellos son los primeros interesados en que trabajen bien, en que su gente no se enferme, en que sus clientes no se enfermen. Así que yo diría que es una buena medida, siempre y cuando vaya acompañado de cumplir estrictamente los protocolos de limpieza, del número de personas, etcétera, que les permita ir resolviendo el problema económico de tener locales alquilados, de tener equipos que están endeudados, tener mucho personal que no está trabajando. Todo ese es el impacto de la pandemia y yo creo que es un buen momento para ir haciendo. Ahora, la segunda ola es cierto que hay que mantener todas estas precauciones, el uso de mascarillas, el distanciamiento. O sea, si hay teatros van a tener que poner los asientos con un número de personas que no lleguen al 50%, al 40%. Claro, si tú vas con tu familiar, te puedes sentar con tu familia, pero otras personas tienen que estar separadas más allá de 2 metros. Okay. Así que estas son las cosas que hay que cuidar y defender. Eso sería mi respuesta, Catherine, a tu pregunta. Perfecto, doctor. Gracias. Cada establecimiento tiene pues que garantizar que se cumple el protocolo, pero también ellos contar en la interna con un protocolo de higiene dentro del establecimiento, sobre todo para estos que son de contacto, como por ejemplo los gimnasios, donde la maquinaria lo usa una y otra persona. Lo ideal sería que si uno termina una rutina, limpiar la máquina para que luego pueda ser utilizada por el siguiente, igual en el caso de los casinos, ¿cierto? Así es, yo creo que la limpieza, con sustancias normales de limpieza son suficientes. Okay. La otra cosa que yo también recomendaría a las personas que hacen gimnasia, que de preferencia hagan 1 o 2 equipos, no más allá de eso. O sea, si tienen que salir a caminar o que hagan un ejercicio y máximo 1 segundo, porque muchas veces las personas van a la gimnasia, van a una cosa, van a otra, y es bueno que restrinjan eso un poco hasta que la vida sea más normal. Es decir, si van a hacer pesas, que hacen sus pesas, etcétera, pero que no estén, como muchas veces van a los gimnasios, hacen un ejercicio, otro, y ocupan 4 o 5 equipos. Yo diría que lo máximo que pueden usar es 2 equipos para que se centralice y siempre manteniendo distanciamiento, de preferencia que usen mascarilla. En muchos deportes la gente puede usar mascarilla y yo no veo ningún problema. No es cierto que te produce disconfort, pero no es que sea dañino. Nadie ha demostrado en el mundo que
usar mascarillas haciendo un deporte es mejor. Yo recomendaría eso hasta donde sea posible. Y finalmente, como dices tú, limpieza todo el rato. O sea, las personas de limpieza deben estar todo el tiempo trabajando ahí en los gimnasios. Y en el caso de los teatros o de los casinos, lo mismo. Y en el caso de los teatros, yo creo que lo importante es separar. Recuerden que hay miles de personas que viven, que son artistas, que son personas que hacen teatro, que el teatro peruano creció muchísimo en los últimos 4 años y hay que protegerlos, darles todas las facilidades a ellos. Y ellos tienen que cumplir sus protocolos. Exacto, y hay que tener en cuenta también y exhortar a la población que el hecho de que la reactivación económica esté permitiendo que más establecimientos se abran, que el aforo se incremente, que ya se pueda viajar a más países, no quiere decir que ya esto pasó, sobre todo si hablan de la llegada de una segunda ola y además no tenemos vacuna. Al contrario, mira, yo creo que hay que aprender de las lecciones de otros países. Ajá. Lo que ha pasado en Europa ahora en octubre y parte de noviembre es una cosa extraordinariamente impactante. Imagínate que los países europeos han tenido entre 15.000 y 20.000 pacientes nuevos por día. Todos los hospitales están llenos, todas las unidades de cuidados intensivos están llenos. Es cierto que no tienen una alta tasa de mortalidad porque ahora afecta más a los jóvenes, pero los jóvenes terminan también en cuidados intensivos, especialmente aquellos que tengan sobrepeso, los que tengan hábitos de fumar, etcétera. Entonces tienen que cuidarse y tienen que cuidar a su familia. O sea, hay que ser bien responsables con los cuidados de protección. No es solamente ellos tienen una familia, un núcleo familiar y tienen que cuidarlo. Hoy más que nunca, porque pronto tendremos vacunas. O sea, el esfuerzo que yo les solicito a la población es que entiendan que vamos a tener un instrumento adicional para controlar la pandemia. Y entre tanto hay que seguir cuidándonos, seguir usando la mascarilla, etcétera. Para eso se abre para mejorar la economía. O sea, la economía es una parte. Si tenemos una mala economía, vamos a tener una mala salud en el futuro porque no va a haber dinero. Pero si tenemos una buena economía, se hacen inversiones en las grandes minas, en la pesca, proteger la agricultura, etcétera, eso va a permitir que el Perú crezca y vamos a tener facilidades para fortalecer el primer nivel, para tener vacunas, para tener buenos hospitales con buenos equipos, muchos médicos y enfermeras bien pagados, etcétera. Entonces tenemos que mejorar nuestra economía sí o sí. Y no hay que relajarnos, ¿no? Porque a veces cometemos el error de responsabilizar a otros, de culpar cuando realmente a veces no cumplimos con los protocolos y el cuidado también viene de uno, ¿no? Ahora, doctor, según la proyección del gobierno de vacunar el próximo año a 24,5 millones de peruanos, ¿esto sería posible desde su punto de vista cuando ya se adelanta la llegada de las vacunas para enero? Hoy la ministra va a tener que responder sobre las gestiones que va a desarrollar su sector para garantizar que ésta se distribuya correctamente. ¿Cree que esto va a ser, digamos, en los tiempos, ¿no? Porque conversando con varios especialistas indican de que esto es imposible, sobre todo garantizar que se vaya a vacunar esa gran cantidad de personas, al menos para antes de las elecciones, que es lo que se ha dicho. Es que hay dos problemas en esa decisión. Yo entiendo el gran interés que tiene la doctora Pilar Mazzetti en hacer eso. La primera situación es si vamos a tener suficientes dosis de vacunas. Recuerda bien que fabricar no solamente 50 millones para el Perú, es fabricar 2.000 millones de dosis para varios países que están haciendo cola. Recuerda bien, Estados Unidos son 350 millones, Brasil son 220, México, pero los países europeos también y los países asiáticos también. Entonces, ¿cuál es la capacidad que hay de las grandes compañías de generar tantas dosis de vacunas? Ese es el primer tema. El segundo tema es que esas vacunas sean aprobadas. Hasta ahora están siendo aprobadas, por lo menos una o dos de ellas van a ser aprobadas probablemente en diciembre. O sea, tanto el de Pfizer como la de Moderna parece ser que ya llegaron, probablemente la China también, la de Sinopharm probablemente pronto se apruebe, etcétera, pero esa es una parte. La segunda parte es tener un personal que esté capacitado para vacunar, que no es difícil, te confieso.
porque es una vacuna que va al hombro. Tercer lugar, la infraestructura. El plan que se ha presentado el otro día, ustedes han visto en televisión, es que se va a usar ese sistema del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, ¿dónde te vas a vacunar? En el sitio donde estuvo tu mesa, y va a aparecer pues la mesa no sé cuánto en tu distrito, de tal manera que tú vas caminando a tu distrito, a tu sitio donde votaste o donde dice que vas a votar, y te vacunan. En tu mesa hay 200 votantes, van 170, se vacunaron 170 y quedan 30 pendientes. Dentro de 4 semanas vuelves a vacunarte. Una primera dosis también te da protección, no es una gran protección, por eso requieres un refuerzo para que te dure mucho más, pero ya una dosis te está protegiendo por si acaso. Pero lo importante es que tendríamos que tener miles de vacunadores, y además hay un problema técnico, que es que la vacuna de Pfizer tiene que estar en una congelación muy especial. Menos 70 es una congelación muy especial. Entonces, eso se está tratando de resolver. Sí. Yo tengo la impresión que el Perú va a tener que comprar otro tipo de vacuna para el resto del país. Es decir, en la Amazonía es muy difícil que tú vayas a pueblo por pueblo con un equipo de menos 70, técnicamente imposible. Entonces, es probable que tengamos que ir a una segunda segundo tipo de vacuna, como Moderna o la de Oxford en Inglaterra, que son vacunas que requieren refrigeradora normal, o 2 a 8 Pero grados. En tiempos, eso nos traicionaría un poco. Claro, yo lo que tengo la impresión es que no vamos a tener suficientes vacunas para vacunar a todas las personas tan pronto como se ha dicho. Okay. Yo no conozco, no soy parte de ningún equipo que está decidiendo la compra de las vacunas, pero yo tengo la impresión que el Perú podría comprar para la primera línea, o sea, el personal de salud, los bomberos, los policías, los soldados, el personal que tiene que ver con la electricidad, con el agua potable, o sea, todo lo que es básico tendrán que ser vacunados. Los productores de algunos elementos básicos como medicinas, etcétera, no puede haber una epidemia ahí, etcétera. O sea, hay un nivel que nosotros llamamos, y que no puede ser voluntario, por si acaso. O sea, eso que han decidido en el Congreso tendrá que ser rediscutido, porque, el primer nivel tiene que ser mandatorio sí o sí aquí y en cualquier parte del mundo. No hay ahí, porque es un tema de salud pública. El segundo nivel, que van a ser las personas de mayor edad, que tienen comorbilidades, yo estimo que somos los primeros interesados, es decir, mi familia, mis amigos, muchos de mis pacientes me preguntan sobre las vacunas, y yo digo, este es el momento que tenemos la posibilidad de recibir una vacuna que nos va a proteger un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, porque es una enfermedad nueva. Por lo menos hasta ahora, las personas que tuvieron COVID han pasado 6 o 8 meses y no han vuelto a ser COVID. O sea, hay una inmunidad, como pasa con muchas enfermedades. Cuando te dio sarampión no te vuelve a dar, si te dio paperas no te vuelve a dar, si te vacunas para paperas no te da. ¿Te das cuenta? O sea, hay virus que te dan una inmunidad por muchos años. Pero esta es una enfermedad nueva, porque la gente dice, sí, pero no sabemos cuánto tiempo, no lo sabemos. Ese es el problema, que es muy incierto, ¿no? Pero hay que hacerlo, es decir, yo no puedo esperar 5 años a que me digan, sí, servía para 5 años. Eso no tiene sentido. O sea, veremos en el tiempo hasta cuándo nos protege y si habrá un refuerzo dentro de 1 año, dentro de 5 años. Eso no lo podemos saber ahora. Pero tú no puedes esperar 5 años, ya la pandemia se fue y mató a mucha gente. Entonces, por eso es que hay que cortar la pandemia con varios instrumentos. Primero, que las personas no bajen la guardia, que todas las personas cumplan las normas, y cuando venga la vacuna será un instrumento adicional para reducir el número de fallecidos, de pacientes que están hospitalizados, etcétera, y de gente que deja de trabajar, los negocios que hay que poner muchas condiciones, porque conforme tú vas vacunando a más gente, tú tienes más posibilidades de que los trabajos sean más fáciles, etcétera. Si tú tienes en tu compañía o en un canal
todo tu personal vacunado, no hay tantos controles en el sentido de que no van a estar preocupados que se van a contagiar, van a seguir usando mascarilla, limpiándose, etcétera, pero va a ser mucho mejor el trabajo y la economía de un país aparte de la salud. Ajá. Bien, doctor Otuzzo, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Siempre es muy interesante conversar con usted. Y bueno, ahí están las medidas urgentes que hay que adoptar, que estas tienen que partir del ciudadano, ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y de parte de las autoridades. Hoy la ministra va a responder ante la Comisión COVID del Congreso y vamos a estar un poco más al tanto de cuáles son las gestiones que está listando el sector salud para atender la llegada de las vacunas. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias, Catherine, por tu invitación. Muy amable. Hasta la próxima.